Fíjate, Víctor, que estoy leyendo una nota que sale firmada por la periodista Lolia Esteves, donde da a conocer los pormenores hasta la fecha de hoy de este proceso que se le sigue a Genaro García Luna allá en las cortes del distrito de Brooklyn, al este de Manhattan y al oeste de lo que es el propio distrito de Brooklyn. Unas cortes muy interesantes que se encuentran ubicadas sobre Atlantic Avenue y donde cada vez que había alguna audiencia con el Chapo Guzmán, pues se cerraban 3 calles a la redonda y en fin, pero no es el caso. El caso está en que vayamos a las buenas notas. Este artículo firmado por Lolia Esteves me llama mucho la atención porque habla de dos puntos que se me hacen fundamentales. Uno, que el abogado de García Luna esté solicitando el que sea modificada la estructura, más bien la integración de este jurado, dado que se está recurriendo a gente proveniente de una zona de Nueva York que se llama Central Island. ¿Cuál es la importancia de que él esté pidiendo este cambio? Resulta que la gente de ahí es mayoritariamente de raza blanca y negra, y es gente con unas ideas pues muy al estilo estadounidense. Y, perdón, el abogado de García Luna lo que está solicitando es que pues se ha modificado este jurado y se ha cambiado por uno de Brooklyn, donde hay una mayor cantidad, una diversidad mayor de gente, lo cual daría margen a según él, un juicio más imparcial. Ese es un punto. El segundo es que sigue insistiendo en que su cliente se declare totalmente inocente, cosa que, bueno, él sabrá por qué está haciendo esto, siendo abogado, que supongo que conoce muy bien las leyes en Estados Unidos, pero tú sabes que allá es más fácil que te logres saltarte la cadena perpetua cuando de entrada te declaras inocente por cuestiones legales, etcétera, etcétera, que no vienen al caso. ¿Tú cómo ves este juicio y pues todo lo que ha ido saliendo poco a poco allá en Nueva York, Víctor Arellano? En primera instancia, lo que me llama mucho la atención es que Genaro García Luna había estado señalado hace por lo menos 10 años por sus nexos, no solo con el cartel del Chapo Guzmán, el cartel de Culiacán o de Sinaloa, sino con el crimen organizado de todo el país, por ejemplo, con los secuestros, ¿no? Así es. Tuvieron que detenerlo en Estados Unidos gracias a las declaraciones del Chapo Guzmán para que volviera a estar en el ojo del huracán jurídico. Anabel Hernández, entre otros periodistas, desde el mismo sexenio de Felipe Calderón, habían señalado la clase de personaje que era Genaro García Luna. Fíjate que yo tenía un vecino, acaba de morir, un general del ejército mexicano que era mi vecino, ya te he platicado de él. Así es. Y él trabajó con Maceo de la Concha en el sexenio de Fox, y al cambio de sexenio a Felipe Calderón salieron de trabajar muchos exmilitares o militares en retiro, y él, lo tengo muy claro, hace unos 10 años me dijo, cuidado con García Luna, ¿sí? Pero pues aquí nadie por lo menos las autoridades no quisieron verlo, porque había sido señalado muchísimas veces. Son memorables, yo creo que van a formar parte de un documental histórico, las comparecencias de García Luna en el Congreso y el papel de Fernández Noroña
increpándolo, enfrentándose. A mí en ese momento me dio mucho miedo porque pensé, Fernández Noroña está firmando su sentencia de muerte al decirle asesino, corrupto, delincuente, en su cara, ¿sí? Esas valentonadas en México son muy No, no, peligrosas. no, sí son muy peligrosas y más que nada porque estamos hablando que ahí sí te estabas metiendo con el crimen organizado. Pero aquí hay una observación que en alguna ocasión hice, estando yo en Nueva York, dando seguimiento a un caso relacionado precisamente con los vínculos del extinto gobernador con el crimen organizado, pero de esta región, y que lo trajo a esta región, y que lo hizo muy fuerte aquí en esta región. No hablo solamente de Puebla, claro, estoy hablando de la región, estoy hablando parte de Tlaxcala, Veracruz, etcétera, etcétera. Me llama mucho la atención que en una de estas también salió el nombre de Genaro García Luna, y algo que me comentaron, dice, una cosa son los empleados y otra cosa es la gente con la cual sí se tiene que ser leal. Él, pues finalmente, vendría siendo entre socio empleado, pero un socio de segundo o tercer nivel, pero al final de cuentas empleado, exactamente. Entonces yo creo que todos estos señalamientos que se hicieron en contra de García Luna, pues eran contra un empleado, ¿no? A final de cuentas, y quiero pensar que fue esa la razón por la cual, pues no se dio, se dieron mayores consecuencias en contra no solamente de Fernández Noroña, sino cantidad de gente, bueno, no cantidad, pero por ejemplo periodistas, políticos que también en su momento y articulistas que se atrevieron a señalar algo de lo que estamos platicando. Pero bueno, antes de pasar a otros temas, le doy la bienvenida a la gente que nos sigue a través de las buenas conciencias en este canal que tenemos a través de Facebook, más pues todo lo que seguimos produciendo para Poblanía, más lo que se hace en YouTube, Poblanía Slow TV, más todo lo que se viene. Y bueno, pasemos mejor a las buenas anécdotas. Y bueno, hace un par de semanas estábamos platicando tú y yo sobre la personalidad y todo el folclore que se da en torno a lo cotidiano, con el ingenio, pero también la forma de ser muy especial que tenemos los poblanos. Yo te haría una pregunta, Víctor. ¿Por qué esos señalamientos tan en bien y tan en mal del poblano, considerando que si tú bien ya eres un poblano con arraigo, tú no eres nacido en Puebla, tú eres nacido en la Ciudad de México, sin embargo eres más poblano que los camotes y los chiles en nogada con o sin carne. Pero bueno, ese es otro tema. ¿A qué atribuyes esto, Víctor? Pues a características históricas, geográficas, climáticas. Fíjate que en la antigua Cuetlaxcuapan hubo diferentes cambios de grupos humanos. El grupo más fuerte fueron los olmecas y calancas, ¿no? Así es. Digamos, fue el grupo que tuvo más tiempo, presencia y dominio en Cuetlaxcuapan. Luego llegaron los castellanos de España, un grupo de Castilla, Uh-huh. que también traían una cierta cultura. Y este sincretismo, O'Gorman lo llamó este choque, esta colisión de culturas, dieron lugar a los poblanos. Fíjate que la primera vez que yo escuché de Puebla fue cuando mi padre vino a trabajar a Volkswagen, 1962-63, y los poblanos tenían una pésima fama nacional. Poblano, perro, perico, no lo toques con la mano, tócalo con un palito porque es un animal maldito. Decían que los poblanos cuando tú llegabas de visita sin avisar, ponían una escoba detrás de la puerta para que te fueras inmediatamente, ¿sí? Ya hemos perdido ese cantadito. Adolfo, cuando yo tramité mi licencia de conductor de radio, y creo que ya no las hay, me dijeron, ¿usted de dónde viene? De Puebla. Oiga, usted no dice, de veras. Sí, Cierto, cierto. sí, ya perdimos el cantadito. De hecho es algo que se nos identifica fuera de la zona central de Puebla, tanto en el sureste, especialmente en el norte y en el noroeste,
como tú bien lo sabes también por cuestiones de trabajo, tuvimos que trasladarnos toda la familia a vivir algunos años allá en Ciudad Obregón, Sonora, y les llamaba mucho la atención que decían, pero ustedes no hablan tan cantadito. Aquí te puedo decir una cosa, yo he tenido la fortuna de vivir en varias partes del país y bueno, en muchos lugares, y creo que ahí es donde se me fue perdiendo el cantadito. Pero allá en el noroeste veían a alguien, todo el que fuera de Guadalajara para abajo, pero especialmente de Puebla, era el que hablaba cantadito. Y mira, al final de las cuentas, por esas buenas amistades que hicimos allá en Ciudad Obregón, algunos de mis mejores amigos son de allá, muchos de ellos se vinieron a estudiar a Puebla, muchos de ellos se quedaron a vivir en Puebla, y aquí viene el segundo punto. Este fenómeno de migración de otros estados y que tú bien conoces, con el pretexto de venirse a estudiar, o como el caso de tu padre, por venirse a trabajar, creo que vino a modificar paulatinamente esta forma de ser del poblano, desde mi punto de vista, porque, por ejemplo, yo me fui como poblano, pero regresé siendo otro de Sonora, y la influencia de mis amigos, de mis compañeros, por ejemplo, en mi caso, que haber vivido, radicado en Ciudad Obregón, Sonora, me permitió a mí abrirme, porque yo era una persona muy cerrada, bueno, lo sigo siendo, pero me permitió abrirme, ser más abierto a escuchar, a convivir, a, pues, en alguna manera, integrarte con los demás de una forma más abierta. Siento que eso fue lo que me modificó y creo que esa influencia de las migraciones regionales y locales, no estoy hablando en esta ocasión de las migraciones de otros países, sino de las migraciones de aquí mismo de México, creo que modificaron esa forma de ser del poblano. No sé qué pienses, Víctor. Por supuesto que sí. En su novela extraordinaria, Fernando del Paso, Noticias del Imperio, en algún pasaje de la llegada de Maximiliano a México, él dice que los poblanos vivimos de las puertas de nuestra casa hacia adentro. Esto, por supuesto, que cambió esta Puebla levítica, esta Puebla mocha, panista, pues ya cambió. Y cambió por esto que tú estás señalando. En primer lugar, un gran factor, agente de cambio, fue la llegada de Ilsa, hoy llamada Ternium, aquí a San Miguel Xostla. Después fue Volkswagen. Después fue esta transformación que sufrió la Universidad Autónoma de Puebla cuando Luis Echeverría Álvarez le da al Partido Comunista Mexicano el registro, lo saca de la clandestinidad y le da algunas universidades, entre ellas las de Puebla. Llegan muchos militantes del Partido Comunista Mexicano, principalmente de la Ciudad de México, pero también llegan del norte, de Sinaloa, de Sonora, ¿sí? Sí. Esto va transformando. Puebla era un lugar de sepulcros blanqueados. Los poblanos éramos de misa los domingos, pero abajo de la mesa teníamos una vida bastante disipada. ¿Sí? Así es. Entonces, en los 60 se da esta transformación. Luego el terremoto de 1985, esto que le llamaron despectivamente el efecto cucaracha, que yo no le llamo así, especialmente en la Ciudad de México vinieron a vivir muchos habitantes De hecho, el crecimiento al sur de la ciudad inicia precisamente por esta migración de mucha gente de la Ciudad de México hacia Puebla. Y ahora que estabas mencionando lo de la migración universitaria, mucho se habla de la migración que se dio a la Universidad Autónoma de Puebla, y que no solamente fue de mucha gente que llegó del país, sino también de Sudamérica, y que ese también es un tema muy interesante a tratar. Pero en mi caso, que yo estudié en la UPAEP, ahí no había tanta migración de este tipo, pero sí del sureste y especialmente de Veracruz. Yo tuve cantidad de compañeros y amigos, no precisamente compañeros de aula, pero sí amigos procedentes de Jalapa, de Orizaba, de Minatitlán, de Coatzacoalcos, muchos,
y bueno, del sureste también chiapanecos, con los que hasta la fecha mantengo amistad, en fin. Entonces fue una migración más regional, no tanto tan abierta como la del agua, pero también ahí se dio la recepción de mucha gente que no era poblana. Y al respecto, ¿qué tanta influencia tuvo, desde tu punto de vista, esta migración de gente de Sudamérica? ¿Qué tanta influencia y qué tanta trascendencia tuvo, no para la universidad únicamente, sino para Puebla? Fíjate que yo podría marcar dos tiempos. En los años 50, la Escuela de Medicina de la UAP, que era la única en Puebla en ese entonces, recibía estudiantes de Nicaragua, de Costa Rica, Uh de El -huh. Salvador, de Guatemala, ¿sí? Y muchos de estos migrantes se casaron y se quedaron a vivir en Puebla. Así Este es. es un primer tiempo. Y un segundo salto sería la migración de chilenos, argentinos y uruguayos perseguidos por las dictaduras militares en el Cono Sur, ya no en Centroamérica, ¿sí? Yo llego a Puebla en 1968 y casualmente llegamos a vivir a la 31 Poniente y la 13 Sur, a unos metros de la Escuela de Medicina de la UAP. Y alrededor de las vecindades, nosotros llegamos a vivir a un edificio de departamentos que es, digamos, una vecindad, pero moderna. Vivían colombianos, vivían panameños, vivían muchos sudamericanos que venían a estudiar a la escuela de medicina. No sé si esto ya terminó, no lo sé, porque seguramente ya hay escuelas de medicina en estos países que señalo. Pero luego llegan los argentinos, los uruguayos, los chilenos a trabajar como docentes y hay una influencia tremenda. Esto no sé si ya está plasmado en algún libro, en un estudio multidisciplinario a la luz de la sociología, de la historia, de la psicología, de la antropología, ¿no? Pero esto sin duda, esta Puebla levítica ya no existe. Yo sí descubrí en 1968 al llegar a Puebla que esta fama, muy bien ganada, estaba en proceso de desaparición. En Puebla había poblanos muy buena onda, igual que hay jarochos mala onda, tabasqueños. No todos los jarochos están bailando todo el tiempo, no todos los tabasqueños están en fiesta constante, ¿no? Hay de todo. Pero Puebla, a partir de la llegada de Ilsa, sí sufre una transformación por la llegada de habitantes de otros lugares del país y de otros lugares del mundo. Hay que recordar que en una primera instancia a Ilsa llegan muchos africanos de diferentes países, ¿no? De repente veíamos aquí en Puebla negros y decíamos, ¿qué está pasando? ¿No? Estaban Ahora, trabajando en Ilsa. Ahora fíjate que esta comunidad, qué bueno que tocas este punto, porque este es algo que muchas veces se ha negado y te prometo que con una amiga investigadora, se me va ahorita el nombre, que vive allá en la Ciudad de México, ella tiene estudios muy interesantes sobre la presencia de negros aquí en México, pero la presencia de negros también en esta región, volvemos a lo mismo. Y ¿sabes por qué los negros llegan a esta región a habitar desde la llegada casi inmediata, posterior a los españoles y a los europeos en general? Se debe a que ellos, te recuerdo, que traen muchas enfermedades, comienzan a contagiar todos los indios de la región, se les comienzan a enfermar y hasta morir. Y entonces dicen, bueno, pues los que ya están acostumbrados a convivir con nosotros sin que se contagien porque ya están inmunes son los negros. Y entonces comienzan a traerse negros que ya estaban instalados aquí en el Caribe y que simplemente lo que hacen es irse trayendo poco a poco. Y me llamó mucho la atención que en un estudio que también tiene Efraín Castro Morales, él habla de que los negros fueron incluso los primeros en poder andar transitando dentro de lo que actualmente conocemos como el centro histórico de la ciudad de Puebla, que en realidad es la segunda fundación de la ciudad y la principal capital en su momento. Eh, Fueron los primeros en poder circular. ¿Por qué? Porque les servían de mucho a los españoles, les servían de mucho, y entonces no solamente los traían como sirvientes,
sino también los traían como unos acompañantes que pues de alguna manera les echaban la mano y con los cuales también tenían la posibilidad de conversar, porque ya tenían años y siglos, incluso, bueno, no siglos, pero sí años de convivencia, muchos años de convivencia, al igual que, que los árabes, que también los trajeron. No estoy hablando de libaneses, estoy hablando de árabes de verdad, y que también andaban circulando por las calles, pero porque ya había una convivencia previa, una identificación, etcétera, cosa que no sucedía con los indios y que aparte los veían menores no por ser indios, sino porque consideraban que éramos muy débiles a partir precisamente de estas enfermedades. Esa historia me parece muy interesante y habla de esas migraciones de las cuales platicaremos en otra ocasión. Algo que quieras, con lo que quieras completar esto que Sí, estamos hablando. quiero completar, la colonia alemana muy grande que hay en Puebla ha crecido, no se inicia con Volkswagen. Hay que recordar que el colegio alemán, el Humboldt-Schule, el colegio Humboldt, tiene más de 110 años en Puebla. Hay una colonia Humboldt. Sí. Eh, por ejemplo, se intensificó con la llegada de la Volkswagen. Se calcula que hay 10.000 alemanes viviendo en Puebla y han hecho pequeñas encuestas muy informales y lo que señalan en primer lugar es el clima. En segundo lugar, los volcanes, algo que a Hugo Leicht, el autor de un libro Capital para Puebla, Las calles de Puebla, que él vivió y murió aquí en Puebla, está enterrado en el Panteón Francés, y luego la gente, el trato humano. Muchos alemanes que vienen a Volkswagen, a Audi ahora y a trabajar al colegio Humboldt, vienen casados con una alemana, aquí se divorcian y se casan con una mexicana, con un mexicano, y se quedan a vivir en Puebla, se quedan a vivir en Puebla. Hay dos libros que hay que consultar, uno de la esposa de Ricardo Botello, Leti Gamboa, sobre los barcelonetes, los franceses barcelonetes, que eran comerciantes y se quedan en Puebla, y otro de una alumna, desafortunadamente, de alumna de Betty Gamboa, desafortunadamente acaba de morir, Ana Luisa Rojas, sobre los alemanes en Puebla, ¿sí? Que también se dedicaban al comercio, ¿sí? Entonces, esto fue transformando paulatinamente a Puebla. No hay que olvidar que en algún momento en la batalla del 5 de mayo, González, Ignacio Zaragoza y, ¿cómo se llamaba su segundo? González Ortega, dijeron, dirige los cañones hacia Puebla porque estos son nuestros enemigos. ¿Sí? Éramos proimperialistas, pro-maximilianos. Que de hecho aquí la frase correcta de Zaragoza es quisiera incendiar a Puebla, esa es la frase, la frase correcta, quisiera incendiar a Puebla, y por esta actitud conservadora que quería recibir y que finalmente los que aspiraban a eso terminaron, como diría Porfirio Díaz, terminaron mejorando la raza, porque tú lo sabes, la deserción de muchos soldados franceses se dio por eso, ¿no? Dicen, a ver, una pensión como soldado no me va a dejar largo. Mejor me caso con una poblana, como me ve güerito, pues me van a aceptar. Y pues aquí fue como comenzaron grandes tradiciones, más bien familias tradicionales poblanas, pero con apellido francés. Sobre todo en San Rafael, Veracruz, que es una comunidad francesa. Y bueno, y yo aquí a 10 minutos tengo a Chipilo, que es una comunidad italiana. Pero esa es otra historia, mi vida. Otra historia. Pero mucho ha cambiado Puebla, mucho ha cambiado. Ya no es la Puebla levítica, mocha, persignada, ¿no? Hay de todo. Hay de todo, porque todavía, pero bueno, ya, afortunadamente ya se dio este sincretismo, esta integración, esta mezcla y bueno, esta diversidad. Como bien lo expresaste hoy, sí, hoy en un artículo donde hablas del mosaico mexicano. Puebla también es un mosaico muy poblano, pero ya con otras características. Pues muchas gracias, Víctor. Fue un placer charlar contigo. Ahí nos escuchamos para la próxima semana.
pendientes de todo lo que está sucediendo en este momento en nuestro país. Se vienen cosas interesantes y más con todo esto que está sucediendo en muchas partes del mundo, las repercusiones que tendrá la posibilidad de que se reelija contundentemente o pierda de forma avasallante Donald Trump. En fin, hay muchos temas que tratar. No sabemos. Un gusto y gracias a usted que nos estuvo acompañando en esta charla y bueno, para servirle aquí a través de las buenas conciencias y en YouTube, Poblanía Slow TV. Hasta la próxima. Hasta la próxima.